amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta charla que vamos a hacer hoy en horas de la mañana, en la tarde o en la noche. No sé qué horas irán a ver ustedes este video. Bienvenidos acá a Ocaña, Semanario de la Provincia, donde siempre les tenemos algo nuevo. Hoy hemos querido traer un video para las madres de familia, para las mujeres que quedan embarazadas, más exactamente. Por lo tanto, interesa tanto a los esposos como a las mujeres que son gestantes y van a dar a luz. Estuvimos dialogando con un reconocido médico ocañero, un perinatólogo especializado en medicina, en cirugía fetal. Cirugía fetal quiere decir que el doctor Libardo Gómez Castro, que es a quien vamos a tener acá, para que nos explique sobre los embarazos de alto riesgo. Cirujano fetal es que opera el feto dentro de la barriguita de la mamá. Es ocañero. El doctor Libardo Gómez Castro es un especialista muy reconocido en la ciudad de Barranquilla y quiere compartir algunos conocimientos con todas las madres gestantes. En este momento vamos a hablar del embarazo de alto riesgo. Es toda una autoridad. Escuchemos lo que dice nuestro invitado. Bueno, porque cuando hablamos de embarazos de alto riesgo hacemos referencia entre un 25 y un 35% de todas las mujeres embarazadas. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 mujeres, aproximadamente 30 deberían ir a una unidad de perinatología o de medicina fetal, puesto que este embarazo va a estar afectado por alguna noxa que pudiese llevar a que la evolución no sea la que uno espera, bien sea porque hay un resultado que no es el adecuado en la mamá, o bien sea porque puede haber un problema en el producto o en los productos cuando son embarazos gemelares. Existe una ley en Colombia que es la que nos habla del control prenatal, pero a nuestro modo de ver es una ley que está equivocada en su concepción, puesto que todas las mujeres embarazadas son vistas inicialmente por profesionales de enfermería, dependiendo la complejidad pasarían a un médico general, posteriormente a un ginecobstetra, y si la complejidad es más alta pasaría a un especialista en medicina materno-fetal. Esta es una pirámide que está mal pensada, mal diseñada, puesto que cuando la mujer llega al perinatólogo muy probablemente tenga muchas semanas de edad gestacional y lo que podemos incidir directamente sobre la evolución del feto y de la madre va a ser muy poco, puesto que las mujeres nos están llegando a edades gestacionales avanzadas. Esta pirámide hay que invertirla. ¿Qué quiere decir eso? Que el profesional que más conoce o que mejor maneja los embarazos en las mujeres y más los embarazos complicados deben ser los primeros en evaluar el embarazo y de ahí definir el riesgo individual de cada mujer y establecer cuál puede ser manejada por una enfermera profesional, cuál puede ser manejada por un médico general y cuál debe ser manejada por el especialista en ginecología y obstetricia o el perinatólogo. Entonces, después de saber que esa pirámide está mal diseñada y que debemos invertir esa pirámide, pues nos queda un 30% de pacientes que en algún momento tenemos que ver, puesto que las clasificamos como embarazos de alto riesgo. ¿Y cómo dividimos las patologías o los embarazos de alto riesgo? Bueno, hay diferentes noxas maternas por enfermedades preexistentes. Cualquier mujer que tenga una enfermedad preexistente ya tiene un embarazo de alto riesgo. Llámese que tenga diabetes, que tenga hipertensión, que tenga enfermedades del colágeno, que tenga cualquier enfermedad preexistente que pueda alterar la evolución del embarazo como tal. Otro rango muy importante es la edad de las mujeres hoy en día. Hoy en día, debido a la profesionalización de las mujeres y al desarrollo de su vida laboral, muchas de ellas posponen la maternidad para edades mayores de 30, 35, 40 años.
Y el hecho de tener 35 años, pues ya cualquier ser humano por encima de 35 o 40 años va a tener cierto grado de intolerancia a los carbohidratos, cierto grado de arteriosclerosis, cierto grado de alteraciones en los niveles de presión arterial, y solamente por tener esta edad ya lo podríamos considerar un embarazo de alto riesgo. Aparte de que a mayor edad materna, mayor es la probabilidad de enfermedades de tipo citogenético, principalmente el síndrome de Down y bueno, lo que son trisomías 13, 18, 21, Turner, bueno, cualquiera de estas que se relaciona directamente con la edad de la mujer. Entonces miren que solamente si miramos mujeres con enfermedades preexistentes y mujeres con edad materna avanzada, pues ya tenemos un grupo poblacional bien alto. Pero resulta que hoy en día nosotros hacemos una gran cantidad de screening en las mujeres embarazadas para tratar de establecer el riesgo. A ver, y explico. Cuando yo tengo una mamá que es hipertensa o que tengo un antecedente de que la madre es hipertensa, pues muy probablemente yo no necesito hacer ningún screening porque ya yo sé que la señora es hipertensa y que muy probablemente pues va a tener riesgo de preeclampsia, de restricción de crecimiento, de abruptio de placenta, de todo lo relacionado con su hipertensión de base. Los cálculos de riesgo y los screening que hacemos los debemos hacer principalmente en los pacientes de bajo riesgo, en aquella mujer que yo no detecto ningún riesgo en su historia clínica, pero que yo me puedo valer de herramientas para mirar cuál es la probabilidad de que me desarrolle una preeclampsia, o cuál es la probabilidad de que me desarrolle una alteración del crecimiento fetal, o cuál es la probabilidad de que este bebé que tiene esa mamá tenga un síndrome de Down, pero eso lo hacemos en mujeres de bajo riesgo. Si yo tengo una mamá embarazada de 45 años, pues por el solo hecho de tener 45 años, ya esa mamá tiene una alta probabilidad de tener un bebé con un síndrome de Down. Puedo hacer un cálculo de riesgo para mirar si el riesgo se mantiene, si es más alto y es más bajo, para tomar la decisión de hacer un procedimiento invasivo. Entonces, miren, y esto es algo que hay que entenderlo muy bien porque la mayoría de la población, inclusive en los médicos a veces también puede causar confusión, y es hacer o establecer riesgos en pacientes que por solo historia clínica tienen un riesgo elevado. Entonces, ¿a quién hacemos los cálculos de riesgo? A toda la población, pero principalmente a aquellas mujeres en las que yo no tengo ningún riesgo determinado. De ahí es lo que decía inicialmente, que la pirámide de la evaluación de la mujer embarazada la tenemos al revés. Y mientras sigamos manejando las mujeres embarazadas en una pirámide que es absurda, las complicaciones del embarazo las vamos a seguir teniendo. De ahí que si nosotros invertimos esta pirámide, pues yo puedo determinar en una paciente de 23 años sin ningún antecedente, sin ningún problema, y le voy a hacer un Doppler de arterias uterinas en la semana 11-13, le voy a hacer un cálculo de riesgo de enfermedades genéticas, le voy a hacer una cervicometría y un índice de consistencia cervical, y muy probablemente en esta paciente voy a poder establecer que sigue siendo de bajo riesgo como lo había visto en la historia o en los antecedentes de la paciente, o si la paciente me cambia y es la paciente que sí presenta un riesgo a pesar de que todo lo vemos normal. De ahí la importancia de invertir la pirámide y de evaluar y de determinar los riesgos en todas las pacientes. Hoy en día no es concebible que una paciente me presente una complicación en el embarazo y que yo no haya determinado un riesgo a priori para esa complicación, o que me nazca un bebé con síndrome de Down y que yo no haya hecho todos los estudios para determinar el riesgo de síndrome de Down de ese bebé. La historia de la perinatología y la medicina materno-fetal ha cambiado. Muy probablemente cuando yo nací ni siquiera realizaron una ecografía, ni siquiera se realizó ningún riesgo, y lo que se hacía era un control prenatal con muchas falencias, pero hoy en día tenemos una gran cantidad de herramientas que nos ayudan a establecer cuáles son las pacientes de bajo riesgo y que muy probablemente no tengamos que intervenir en nada, o cuáles son las pacientes de alto riesgo y que mediante el adecuado control, el establecimiento de sus riesgos de complicación, podemos cambiar la historia natural. Lo otro es
no asustar a los pacientes, puesto que si yo sé que tengo un riesgo, pues su misma palabra lo indica, es un riesgo, no es que vaya a ocurrir. Y si yo tengo un riesgo, pues tengo los medicamentos, los procedimientos, las terapias para disminuir ese riesgo. Si yo encuentro una mamá y le hago un Doppler de arterias uterinas, que es la sangre que llega al útero y que me puede establecer el riesgo de preeclampsia, pues hay que tener cuidado con el manejo de la información. Yo no le puedo decir a esa mamita que le va a dar preeclampsia, le voy a decir que tiene un riesgo de preeclampsia, que puede que le dé, como puede que no le dé, pero como ya yo sé que ese riesgo existe, pues voy a intervenir sobre ese riesgo y voy a dar medicamentos como aspirina desde edades estacionales tempranas, por poner algún ejemplo, y vamos a disminuir de forma importante ese riesgo. El problema es encontrar el riesgo y no intervenir el riesgo, puesto porque si yo lo encuentro, lo determino, lo veo y no intervengo sobre él, pues prácticamente hemos perdido el tiempo. Se debe quedar claro, el 30% de la población de mujeres embarazadas presentan por algún motivo un embarazo de alto riesgo, dependiendo de las causas que he dicho anteriormente, lo cual quiere decir que el 70% va a tener una evolución normal de su embarazo, pero que tenemos que invertir la pirámide de establecer el riesgo y del control prenatal. Y mientras eso no lo hagamos en el país y la ley nos siga llevando a hacer un control con deficiencias desde su mismo enfoque, muy probablemente la intervención va a ser muy poca. Amigos, pues queremos con estos documentos poder llegar hasta las personas que tengan esta problemática, que de pronto el ginecólogo les haya dicho tienen un embarazo de alto riesgo. Ahí tienen algunas dudas aclaradas sobre las difíciles situaciones que viven las madres, sobre todo las primerizas, las parejas cuando van a tener familia, como decimos popularmente, y se les presentan algún tipo de complicaciones. Ojalá que este documento haya sido del agrado de todos ustedes y nos vemos en otra oportunidad con un tema también de interés que nos compartió el doctor Libardo Gómez Castro. Hasta la próxima.